Buenas y bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video especial que es solo para el YouTube. Entonces, obviamente los partidos de la jornada están en nuestro feed de podcast para que vayan y se suscriban a esos en cualquier plataforma de podcast que ustedes tengan. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la destitución de Walter Centeno y la selección de Ramírez. Entonces, empecemos con la destitución de Centeno. A ver, hay que entender lo que es Centeno para la institución sapricista. Obviamente es uno de sus jugadores más icónicos, si no es que es el más icónico. Entonces, esta transición es un poco difícil y cuesta un poquito entenderla si uno ve meramente números, llamémosle. Saprissa, yo entiendo que acaba de perder la final, acaba de perder el clásico, pero la realidad es que Saprissa está muy ahí, muy a que si gana el partido el miércoles, entonces está en el tercer lugar, dado que ya se jugó contra la liga de visita, uno no pensaría que es una situación tan terrible, pero no sé qué evaluación hace usted, Leo, del Saprissa de Centeno, en específico en este torneo, pero tal vez podemos abarcarnos más para atrás en lo que ha sido Centeno como el director técnico de Saprissa. Bueno, en este torneo en especial, yo creo que ha hecho lo que se espera de Saprissa. Tal vez se ve un poco potenciada su salida por el hecho de perder dos clásicos consecutivos, pero la realidad era de que si él lograba ganar este clásico, quedaba en primer lugar del torneo. Y es bastante extraño que se separe un técnico después de unas pocas jornadas cuando tenía esa posibilidad tan clara de llegar al primer lugar. Si vemos el proyecto en general de Centeno Saprissa, llegó con una propuesta de juego muy clara, que bueno, pocas veces tan claro ha tenido una idea definida un técnico como para venderla y que mucha gente se la comprara. Y creo que él llegó a tratar de implantar eso y dio, más allá de si lo logró o no, le dio un título y le dio una liga con CACAF, que creo que hay que tenerlo muy presente, no es como que haya estado inmiscuido en una crisis ahí eterna o algo por el estilo. Y a mí me extraña precisamente por eso, porque creo que siempre cuando veíamos a Rojas hablando, hablaba de un proyecto, de casarse con un estilo de juego, de buscar a través de lo que promulgaba Centeno, implantar esa idea en Saprissa y a partir de ahí ir consiguiendo los resultados. Y ahora más bien parece que todo eso se contradice con su salida, cuando por dos resultados que golpean mucho a la afición, termina dándose la salida de él y no por algo que esté relativo al proyecto en sí, porque si usted llega y pregunta por el proyecto tal vez hace 6 meses, estaba bastante firme y ahora simplemente después de un par de resultados negativos, pues se termina yendo del equipo sin mayor explicación en ese sentido en cuanto al proyecto por parte de Saprissa. Sí, tal vez ahí es un tema de comunicación, porque yo sí podría entender desde cierta perspectiva que se considere que el estilo de juego no se ha cumplido o no se ha logrado lo que se esperaba en términos específicamente de estilo de juego. A ver, Saprissa se suponía, o de hecho Centeno se suponía que venía a establecer un juego de posesión, a jugar un fútbol que fuera vistoso, creativo, mm, alineado al tipo de jugador que él era y si esto es el caso, no necesariamente vimos a un Saprissa que estuviera construyendo sobre eso. No sé si es un caso de que por la boca muere el pez, Sebas, pero a final de cuentas hay una distancia entre lo que Centeno decía que iba a hacer y lo que Saprissa terminó siendo bajo Centeno. Sí, yo siento que dentro de lo que es la decisión en sí, yo siento que es por su estilo, por la forma que estaba tomando Saprissa, porque digamos que la mejor versión de Saprissa era cuando lo veíamos a sus extremos delanteros y creativos cambiando de posiciones, entrando al área, donde Johan Venegas era muy importante, Marmin Angulo pisaba el punto de penal, pero se ha convertido poco a poco en un sistema más, ¿cómo llamarlo? Eh, Mecánico al hecho de que es jugada banda y centro. Entonces, siento que por ahí puede ser que se haya tomado la decisión y además por cómo se le da el trato a los jugadores juveniles en este tiempo. Sí, yo quería hacer una acotación más sobre eso,
y es que me parece que es de momentos y en el sentido, y digo esto en el sentido de que, por ejemplo, creo que si realmente le iban a achacar una forma de juego a Centeno, pues lo ideal hubiera sido separarlo antes del inicio del torneo. Y creo que no ha cambiado demasiado en estas pocas jornadas que llevamos el campeonato actual como para decir que en estas pocas jornadas pues precisamente hay argumentos para separarlo del equipo. Como dije, creo que tenía tiro el primer lugar y venía haciendo algo similar a lo de campeonatos anteriores. Entonces por ahí no veo que hayan argumentos para en este preciso momento separarlo. Creo que es un asunto más de presión, pero no de algo que haya hecho en concreto como para que ahora sí se active precisamente la dirigencia y busque separarlo de cargo. Sí, la verdad es que en eso estoy de acuerdo. O sea, a ver, yo entiendo que es una suma de cosas, no es una sola cosa la que lo termina empujando más fuera del equipo. Definitivamente es un cúmulo y ese cúmulo incluye esta idea de juego, también incluye esta semana de resultados que me parece que se están sobredimensionando. Con eso estoy completamente de acuerdo. Lo cierto es que Centeno yo creo que no, o la versión de lo que vimos de Centeno, yo me montaría cuando estuvo hablando en el Saprissa. Yo creo que fue el momento en el que el Saprissa de repente tenía un juego dinámico en ofensiva que va un poquito más alineado a lo que a la idea Que estuvo quién, perdón? que Es que se tenía de se le cortó un toque. Que estuvo Randall quién? Leal, perdón. Ah, Ronda Leal. Okay. Sí, ese es el jugador que yo creo que con su salida Saprissa no ha vuelto a encontrar esa solvencia ofensiva o ese dinamismo ofensivo que encontró en ese momento y que yo creo que es más cercano que hemos visto al momento de Centeno. Ahora, lo cierto es que ya Centeno no es. Entonces ya la decisión fue tomada y en su lugar entra Roy Mayer, maravilloso, un jugador de una calidad altísima y que es un ídolo también, cumple muchísimos como la misma lista de checks que al parecer tiene que tener el entrenador de Saprissa. Entonces, la realidad es que es un entrenador con poquito récord en la última década que tiene, ¿no? Y entonces queda un poquito como de especulación, pero no sé, Leo, ¿qué cosas vería usted que tendrían sentido para Roy hacer en estas primeras épocas, en estos primeros partidos, que puedan ayudar al Saprissa a encauzar un poquito el rumbo hacia lo que quiere Horizonte Morado, al parecer? Bueno, lo primero es que creo que Roy entra con la ventaja de que tiene poco que perder, en el sentido de que su contrato en principio finaliza con el cierre de este torneo y parece que no hay un más allá, a pesar de que no lo han confirmado 100%, pero por ahora lo que sabemos de Roy es que va a concluir este campeonato. Y a partir de eso creo que él puede asumir un mayor riesgo, por ejemplo, dándole oportunidad a jóvenes, sin que se le recrimine algo de resultados, porque creo que su puesto al menos va a estar fijo precisamente hasta que termine este torneo. Entonces creo que no representaría un fracaso rotundo darle oportunidad a dos, tres jóvenes y que tal vez no rindan del todo bien, pero sí que se les pueda sacar, eh, se les pueda, se pueda utilizar estos minutos para darle rodaje a ellos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, creo que podría buscar alternativas de lateral izquierdo, que a todas luces es una posición que a Saprissa se le ha complicado. Creo que podría hacer algunos experimentos tratando de fortalecer esa banda, tanto defensivamente como ofensivamente. Tal vez Luisjo no tiene la confianza en estos momentos. Aubrey David ya se notó que a nivel defensivo generalmente es bastante fuerte y en juego aéreo, pero con rivales que le puedan explotar en velocidad, creo que se le complica y ahí puede tener un problema. Entonces se podrían intentar con jugadores que tal vez no se ha intentado en estos momentos en posiciones que a Saprissa se le complican. Y de alguna manera creo que también puede asumir un rol de ir sacando poco a poco a hombres experimentados que tienen casi que su puesto fijo y que él puede ser en este caso el malo de la película por, por, por tener esa ventaja de salir dentro de poco. La vaca sagrada. Definitivamente creo que estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo sí creo que hay diferentes, creo que traer de vuelta a ciertos jugadores es importante para Roy dentro de este funcionamiento. No es solo sacar.
Ujú. Que yo creo que de repente alguien como Ricardo Blanco puede venir y volver a ser parte de una línea de 4, dejar a Jordi Evans en ese experimento por la banda izquierda. Creo que de repente hay, este equipo falta apoyarse un poquito más en las figuras que son más, digamos que consistentes o que generan más peligro. Entonces, cuando yo digo eso, estoy pensando específicamente en Jimmy Marín y en Marvin Angulo. Me parece que son los dos jugadores que ahorita tal vez no tienen la cartelera que tienen alguien como Michael Barrantes, como Guzmán, como el mismo Colindres o Bolaños, pero que probablemente están teniendo más impacto en el juego de Saprissa. Entonces creo que eso es importante. Y si el esquema se empieza a basar un poquito más en esos jugadores, pues yo creo que Saprissa puede terminar encontrando una consistencia que no ha tenido en la era Centeno. Sebas, ¿hay algún jugador que usted crea que pueda beneficiarse específicamente por la asignación de Roy? O ya los mencionamos, porque uno pensaría en Ya esos no está jugadores en Jaden. los que se puede enfocar un poquito. Ya está, sí, es una lástima. Este, Una pero, tristeza. pero sí, que tal vez esos jugadores son hasta ahí, o de repente alguien más tal vez como novato puede sacar beneficio de la asignación de Roy como técnico. Yo creo que en general puede haber jugadores que se pueden beneficiar de Roy, de que es un entrenador que lleva mucho tiempo en Saprissa como formador. Y yo siento que hay ciertos jugadores que pueden verse muy beneficiados. Varios ejemplos. Puede ser Matthew Bolaños o Walter Cortés por banda izquierda. Puede ser Erra, que es un contención muy bueno. Puede ser incluso Joel Fabricio Alemán, que ha sido goleador de Saprissa en ligas menores. Incluso yo creo que podríamos ver más minutos de Warren Madrigal, que aunque no ha tenido mucho, o también uno que ha tenido minutos, pero no ha sido consistente, es Justin Tellería. Pero sí siento que tiene material humano para poder potenciar ese recambio que necesita Saprissa. Y bueno, finalmente, ¿qué expectativa tienen ustedes con esta gestión, al parecer corta, de Roy al frente de Saprissa? ¿Creen que tiene lo suficiente para luchar por un campeonato, sabiendo que Centeno tenía una idea muy marcada, que ya venía con un trabajo acumulado de 2 años, mientras que Roy llega como un emergente, con un objetivo distinto de meter figuras desde un periodo de transición? ¿Creen que tiene lo suficiente para ir y pelear por el campeonato, o piensan que más bien tiene como esa ventaja de que no se le exige como tal un campeonato y puede jugar con ese nivel de expectativa? No, para mí no lo tiene. No creo yo que por dos razones específicamente. Planilla de Saprissa sea lo suficientemente sólida para jugar con eso. Creo que la ventaja que tiene es que además tiene una planilla con bastante experiencia, entonces se puede apoyar muchísimo en eso para para que el equipo sepa afrontar ciertos duelos o ciertas complicaciones durante la temporada. Sí me parece que este, el otro factor es que la liga probablemente es el mejor equipo de lejos del torneo y que sería muy difícil ver a esta planilla, o por lo menos en papel, planilla contra planilla, sacarlo. Tendría que ser un, un- algo muy alejado de lo que hemos visto en Centeno para poder sacar ese resultado. Entonces, lo veo bastante difícil que tenga algún tipo de injerencia en campeonato. Y además creo que no es algo ni siquiera deseable porque sería entonces perpetuar a Roy Meyers, que terminó pasando con alguien como Vladimir Quesada y no necesariamente lo que el Saprissa quiera. Sebas, yo no sé si usted tenía alguna opinión diferente, si usted cree de repente que a través de las menores Saprissa va a quedar campeón. No, para nada. Yo sigo con mi predicción de principio de campeonato de que Saprissa no va a clasificar. Y bueno, está fuerte esa predicción, porque Durísimo. hasta con Centeno iba perfilado a estar ahí, ¿verdad? Y creo que todavía el nivel de puntos le da. En fin, yo les hacía esa consulta porque creo que este nombramiento de Roy, como dije, es una transición y es prácticamente un reseteo del proyecto, de las bases en que se fundamentó el proyecto Centeno. Acá terminaron y acá inicia algo nuevo, va de cero. Y desde ese punto de vista creo que es bastante brusco hacerlo a medio campeonato y pedirle a Roy Sí. que trate de establecer ese brinco de un proyecto al siguiente.
Sí, con éxito, además, o sea, con un título como resultado, eso no se le puede demandar al Rey en estas circunstancias para nada, completamente de acuerdo. Pero bueno, lo podemos dejar por ahí. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que nosotros tenemos en el podcast el análisis profundo del partido de la Liga contra el Saprissa, así como el resto de los partidos de la jornada 7. Justamente el de Saprissa contra la Liga también está aquí en YouTube para que se vayan a dar una vuelta. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Hasta luego.